Hola y bienvenidos a Fiction Dice. Espero que les guste la novela. Comencemos con el video. Capítulo 1. En John Cole. Mobius es mi exnovia. Autor, Águila Inquebrantable. Sinopsis. Lin Lu transmigró a la era anterior de Hong Kong. Justo cuando pensaba que su vida no tenía remedio y que estaba destinada a ser carne de cañón ante el John Cole, el sistema plan de entrenamiento de Valkyrias apareció de repente. El sistema le permitió seguir a diferentes personajes de la era anterior, dentro de un mundo simulado que él mismo construyó, intentando guiar a la civilización hacia la continuidad y sobrevivir a la destrucción del John Cole. Así, Lin Lu comenzó su viaje como el salvador de la civilización, dentro de las simulaciones. Él guió a Mobius a través del final civilización bioquímica, formó el final la Tierra errante con Vive, logró el final interstellar con Griseo e incluso convirtió a los Earthsphere en piezas de ajedrez, junto con Elysia, para alcanzar el final de nivel divino, guerra de civilizaciones cósmicas. Cuando terminó la simulación, antes de que Lin Lu tuviera tiempo siquiera de reflexionar, llegaron repentinamente personas del Instituto de Investigación Mobius y lo secuestraron. ¿Qué? ¿Mobius es realmente mi exnovia? ¿Podría ser real todo lo que pasa en el juego? Capítulo 1. Soy el perro de Mobius. Las emociones de Lin Lu eran complejas. Sabía que algunas personas tenían tan mala suerte que se les quedaba comida entre los dientes incluso mientras bebían té de hierbas, pero él solo estaba bebiendo una botella de Pepsi sin gas. ¿Cómo era posible que de repente hubiera transmigrado? ¿Acaso se trataba de un castigo divino que le había sido impuesto por la gran Coca-Cola? Maldita sea, si vuelvo a beber Pepsi, me convierto en un perro. Sin embargo, parecía que no volvería a tener la oportunidad de beber Pepsi nunca más. Después de todo, Lin Lu pronto descubrió que el mundo al que había transmigrado parecía ser el mundo del juego al que solía jugar John Cole Impact Treasure. Además, a diferencia del mundo normal de John Cole Impact Treasure, no había transmigrado a la era actual que, aunque peligrosa, aún albergaba un rayo de esperanza, sino a la era anterior, un mundo plagado de crisis y destinado a una extinción total. Un final trágico. En comparación con la era actual, donde uno podía esperar sobrevivir hasta el fin del John Cole y vivir una hermosa vida humana, simplemente aferrándose a los muslos de Zixal y Otto, los cazadores de llamas de la era anterior eran una organización completamente despiadada. Para luchar contra el John Cole, usarían cualquier medio necesario. Incluso enviar soldados a la fuerza a la mesa de experimentación. Lin Lu recordaba claramente del manga John Cole que leyó antes de transmigrar que, en las últimas etapas de la era anterior, la Dra. Mei no mostró piedad con su propio pueblo, en aras de investigar el factor de supermutación. No solo utilizó a sus propias tropas para experimentos con una tasa de supervivencia inferior al 0,001%, sino que ni siquiera pestañeó durante el proceso. Además, el John Cole de esta era no era como el de la era actual, cada Earthsphere era una máquina de matar pura con historiales de batalla de primer nivel. En comparación con la era actual, los Earthsphere, que eran todos unos holgazanes, ocupados con sus propios asuntos, la era anterior los Earthsphere eran como potenciadores de alto nivel. Si la voluntad de John Cole los veía, podía gritar al instante: mis Earthsphere son invencibles. Así pues, al enterarse de que había reencarnado en este mundo, Lin Lu decidió sin dudarlo rendirse. Al diablo con todo. De todas formas, iba a morir tarde o temprano, así que, ¿para qué esforzarse? Mejor que disfrutara del presente y luego se uniera al resto de la multitud, en la fila para ir al inframundo. Sin embargo, como dice el refrán, cuando las montañas y los ríos terminan y parece no haber salida, aparece una sucubo entre los sauces y las flores. Como transmigrador, Lin Lu no se quedó sin nada. Pronto descubrió un dedo de oro que le pertenecía solo a él, el plan de entrenamiento de Valkyrias. Mediante este sistema, Lin Lu podía simular cosas que podrían suceder en el futuro, y podía hacer en el juego cualquier cosa que quisiera hacer pero que no se atreviera a hacer en la realidad. El sistema de juego era extremadamente libre. Aparte de algunas opciones obligatorias ocasionales, podía realizar prácticamente cualquier acción en cualquier otro momento. Por ejemplo, en este momento, Lin Lu abrió el plan de entrenamiento de Valkyrias en su mente. Todo comienzo en el sistema era como un plebeyo, y después podía dedicarse a cualquier cosa, negocios, política, estudios o incluso industrias para adultos, pero esos caminos solían conducir a un final inevitable en un repentino desastre de Hong Kong, después de unos pocos turnos. Por lo tanto, si realmente quería jugar bien a este juego, tenía que seguir la historia principal que exigía el sistema, que era el llamado entrenamiento de Valkyrias. Aunque se las llamaba Valkyrias, después de todo, esto ocurría en la era anterior, por lo que el sistema Valkyrias creado por Otto en la era actual no existía. Las Valkyrias a las que se refería el sistema eran en realidad aquellas que gozaban de un estatus especial en la era anterior y que traerían cambios al mundo entero en el futuro. Como jugador, Lin Lu podía elegir cualquier personaje con potencial. Siguiéndolos y ayudándolos, podía obtener diversas bonificaciones de atributos e incluso aumentar sus niveles de afecto. El objetivo final del juego era ayudar a la Valkyria, que había entrenado a sobrevivir por completo a la calamidad de la finalidad de la era anterior y derrotar al John Cole predestinado. Ante un juego aparentemente tan sencillo, Lin Lu estaba lleno de confianza, al principio, pensando que podría maximizar fácilmente el afecto, desbloquear todas las imágenes y luego ver algunas escenas para adultos. Pero pronto se dio cuenta de que, por no hablar de entrenar a una supuesta Valkyria, simplemente establecer una conexión con estos personajes de personalidades tan diversas era una tarea increíblemente difícil. Por ejemplo, esta vez, seducido por la bata de laboratorio y las medias negras de la gran serpiente, puso sus ojos en la brillante científica Mobius, que ya se había unido a los cazadores de llamas. La eligió con entusiasmo como su objetivo, para ayudarla, solo para ser arrastrado a la mesa de experimentación y cortado en pedazos varias veces. La única vez que no murió, terminó completamente paralizado. Aunque esto solo ocurrió en el juego, Lin Lu se dio cuenta claramente de que si se encontrara con el de Mobius en la vida real, su destino probablemente no sería mucho mejor.
Debido a esto, con la mentalidad de que en realidad no iba a morir de todos modos y que debía seguir coqueteando con la muerte habiendo muerto tantas veces, tenía que intentar al menos dejar embarazada a la gran serpiente y que quedó despierto durante varios meses. Finalmente, logró ingresar a la universidad para realizar un doctorado y luego, como investigador de élite, se unió al laboratorio de Mobius por un camino indirecto. Dado que era un investigador científico útil, Mobius dejó de utilizarlo como conejillo de indias en el laboratorio. Aunque eso fue reemplazado por el hecho de que ella comenzó a explotarlo de todo tipo de maneras, al menos ella lo veía como un primate. Ahora, Ringo se había ganado por completo la confianza de Mobius gracias a su condición de esclavo corporativo 7.5. Por fin podía iniciar la persecución formal e incluso buscar oportunidades para ayudar a Mobius a crear las condiciones para luchar contra el Concord, o incluso intentar derrotarlo. En el segundo año, después de que te unieras al laboratorio de Mobius, los cazadores de llamas enviaron a un miembro para reunirse contigo. Los superiores de los cazadores de llamas valoran tus habilidades y quieren trasladarte del laboratorio de Mobius a uno más prometedor. Por favor, elija. 1. En vida, soy la persona del Gr. Mobius, en la muerte, soy el fantasma del Gr. Mobius. No vuelvas a verme, me temo que el Gr. Mobius podría malinterpretarlo. 2. El Gr. Mobius es la persona a la que más respeto y quiero. Si quieres que me vaya, tendrás que pagar más. 3. Ya estoy harto de esta loca. Llévame lejos de aquí cuanto antes. Nota, elegir esta opción pondrá fin por completo a la ruta de Mobius, en esta simulación. Al ver las opciones que tenía ante sí, el corazón de Ringo latía con fuerza. Siendo un joven ejemplar que se había mantenido alejado del juego y las drogas. ¿Cómo iba a doblegarse por unas pocas monedas? A menos que puedas traerme chicas más guapas que se ajusten mejor a mis preferencias que la gran serpiente. No hay manera de que cambie de ruta. Soy el perro de Mobius. Así pues, Ringo eligió decididamente la primera opción. Recibió rápidamente la respuesta del sistema. Capítulo 2. La historia de la civilización demostrará quién tenía razón. Tras la elección de Ringo, la escena del juego cambió y apareció ante él una imagen casi tan nítida como una proyección de la vida real. Esta increíble tecnología dejó atónito a Ringo, no esperaba que un simple juego pudiera ser tan exquisito. En la escena, tras incorporarse al laboratorio de Mobius, Ringo vestía una bata blanca idéntica a la del Gr. Mobius. Con una expresión racional e indiferente, dijo, lo siento. Me uní al Instituto de Investigación Mobius por mi respeto y cariño hacia Mobius. Esto no implica ningún interés ni deseo egoísta de progresar profesionalmente. En este mundo, la única persona a la que deseo seguir es al Gr. Mobius. Así que, por favor, vuelva atrás y no me contacte de nuevo. Al personal de los cazadores de llamas, no parecieron importarle las palabras de Ringo. Incluso admiraba la lealtad de Ringo, así que le recordó deliberadamente, creo que conoces la situación del Instituto de Investigación Mobius mejor que yo. Los peces gordos de los cazadores de llamas ya tienen otras ideas sobre Mobius. Dr. Ringo, tu talento y tu carácter son justo lo que los cazadores de llamas necesitan ahora mismo. Espero que lo pienses bien y no tomes una decisión equivocada. Ya he tomado mi decisión. Ignorando la advertencia del miembro de los cazadores de llamas, Ringo se dio la vuelta y se marchó fríamente. La pantalla del sistema cambió una vez más. En el tercer año, después de unirte al Instituto de Investigación Mobius, tú y el Gr. Mobius encontraron con éxito un genoma inusual contenido en los cadáveres de soldados de la muerte. La energía contenida en este genoma es increíblemente especial, no solo se puede extraer de los soldados de la muerte contaminados por Concord, sino que incluso se puede transferir a seres humanos vivos. Tanto usted como el Gr. Mobius estaban muy entusiasmados al darse cuenta de que el estudio del Instituto de Investigación sobre Concord finalmente había logrado un avance trascendental. El Gr. Mobius tomó la iniciativa de nombrar a este genoma especial estigma. Sin embargo, iniciar la investigación sobre los estigmas requiere una gran cantidad de dinero y depender únicamente de los fondos del Instituto de Investigación es, sin duda, insuficiente. Tú decides. 1. Confía en ti mismo, no en el cielo ni en la tierra, para ganar dinero. 2. Solo te inclinarás por 5 pecs de arroz cuando las cosas se pongan feas, deja a un lado tu orgullo y solicita financiación a los cazadores de llamas. 3. No es agradable ganar dinero mientras estás acostado. Ve y busca refugio con cierta mujer rica y famosa. Acepta ser mantenida y obtén riqueza. Nota, elegir esta opción tendrá la posibilidad de cambiar la ruta a la ruta cantante estrella.eden. Ringo volvió a mirar las opciones de eventos que aparecían en el sistema y tras dudar un momento, finalmente eligió la segunda opción. La razón era simple. Su personaje en el juego tenía diversas estadísticas, al igual que en un juego de rol de mesa. Solo después de cumplir con los requisitos de estadísticas, las actividades tendrían más probabilidades de dar buenos resultados. Si bien el actual Ringo era un médico graduado de una universidad prestigiosa y sus estadísticas en el campo del conocimiento eran indudablemente muy altas, en el campo de los negocios esas estadísticas eran tan bajas que resultaba insoportable mirarlas. Si elegía la primera opción, acabaría en bancarrota o con el negocio cerrado, lo que le obligaría a venderse a sí mismo para pagar sus deudas. En cuanto a la tercera opción, aunque a Ringo no le desagradaba Eden e incluso estaba muy interesado en la elegante figura de esa rica hermana mayor, como veterano entusiasta de los juegos de galán, sabía muy bien que la ruta de conquista debía ser enfocada y que uno no podía ir de un lado a otro, o se activaría una mina terrestre. Así pues, Ringo tomó rápidamente su decisión y observó cómo su yo del juego abandonaba el laboratorio de Mobius y se dirigía a los cazadores de llamas para presentarse a solicitar financiación. Como resultado, justo cuando llegó a Flame Chasers, recibió un golpe crítico. Al llegar a los cazadores de llamas, te enteras de una noticia impactante. El actual líder de los cazadores de llamas acaba de celebrar una asamblea general. En ella, criticaron duramente a los científicos liderados por Mobius que utilizaron métodos inhumanos, incorrectos e ilegales, para estudiar Concord, y decidieron purgar a este grupo de científicos con actitudes inapropiadas.
Todos los cazadores de llamas actuaron de inmediato. La organización militar envió gente al Instituto de Investigación Mobius ese mismo día y puso al Mobius bajo arresto domiciliario total. Durante el proceso, se expusieron los datos de Mobius sobre la investigación del estigma y la gran cantidad de prácticas inhumanas que contenían desató la ira de todos los miembros de los cazadores de llamas. Bajo los nombres de investigador demoníaco, inhumano y de científico loco, el Mobius fue llevado a juicio. El día del juicio, ladrá. Mobius miró fríamente a todos los jueces, admitió abiertamente todos los cargos en su contra y pronunció la famosa frase: el día en que llegue la destrucción de la civilización, la historia de la civilización demostrará quién tenía razón, y finalmente fue condenada a muerte por los cazadores de llamas. Fuiste testigo de todo el proceso. La tristeza y la ira te impidieron controlar tus impulsos. Decides. 1. Aunque el doctor ha muerto, yo sigo vivo. Debo cumplir sus últimos deseos. Al elegir esta opción, el juego continuará en la ruta de Mobius. 2. Mobius, por ti, haré que este mundo sienta dolor. Shinra Tensei. Al elegir esta opción, entrarás en la ruta de la traición humana y te convertirás en un pecador de la civilización. 3. No tengo absolutamente nada que ver con los experimentos del Instituto de Investigación Mobius. Esa loca me obligó a hacerlo. Elegir esta opción cambiará la ruta de conquista y continuará el juego. Santo cielo. ¿Cómo es posible que haya terminado tan mal? Lin miró a Mobius, que ya había sido ejecutado en la pantalla, y nunca esperó que su progreso, que iba bien, de repente se topara con un callejón sin salida. El juego al que está jugando es Doki Doki Literature Club. Al ver la pantalla del juego, que no tenía ninguna función para guardar o cargar partidas, Lin suspiró con impotencia y finalmente eligió la opción 1. Aunque las opciones 2 y 3 parecían mejores maneras de continuar en esta ronda del juego, como famoso fan de Pure Love, ya que había llegado hasta aquí, naturalmente estaba dispuesto a seguir un camino hasta el final. Tras la muerte de Mobius, tomaste el control del ruinoso laboratorio de Mobius y continuaste en secreto la investigación del proyecto Stigma. Desafortunadamente, tu habilidad era muy inferior a la de Mobius, y por mucho que lo intentaras, no podías inventar un Stigma real. Debido a la pérdida de Mobius, la humanidad no pudo lanzar el proyecto Stigma, ni tampoco ningún otro plan fiable para contrarrestar al Control. Con la mera llegada del séptimo Earthstep, el mundo humano entero quedó reducido a un mar de fuego, dando la bienvenida a la extinción de la civilización en la desesperación. Ah, entonces esto no es solo un mal final para la ruta de Mobius, sino también un mal final para la civilización humana. Lin estaba atónito. Espera, eso significa que si hubiera elegido las otras opciones, hace un momento, estaba destinado a ser un final trágico. Antes de morir, arrastrando tu cuerpo de mediana edad, llegaste a la tumba de Mobius. Al llegar el ocaso de la civilización humana, acompañaste en silencio a la doctora a la que seguías, dando la bienvenida con ella al ocaso de toda la civilización humana. Esta simulación ha finalizado. Su puntuación en la simulación es 12 puntos. Evaluación del personaje: te graduaste de una prestigiosa universidad, te uniste al Instituto de Investigación Mobius, participaste en diversos proyectos dentro del instituto y te convertiste en alguien de confianza del Mobius. Desafortunadamente, tu capacidad no logró satisfacer las necesidades del Mobius, y mucho menos reemplazarlo en la investigación sobre el estigma. Durante el resto de tu vida, te has lamentado de haberte convertido en un académico prescindible, en lugar de una presencia que podría haber ayudado al Mobius de una manera más efectiva. Evaluación de la civilización: una mota de polvo en el vasto mar de la humanidad. No lograste crear una civilización valiosa, ni pudiste tener el más mínimo impacto en la civilización existente. Viste morir a Mobius con tus propios ojos y presenciaste cómo la civilización humana se adentraba en un apocalipsis desesperado sin provocar ningún cambio significativo. Evaluación de la simulación: el pequeño compañero del Mobius. Otro ser. Este juego es realmente difícil. Si no tienes cuidado, es fácil acabar en un callejón sin salida, no muestra ninguna piedad. Pero sigue siendo bastante divertido. Comparado con la realidad, aburrida y monótona, este juego sigue siendo muy entretenido. Así pues, Lin tomó una decisión rápidamente. Una ronda más. El plan de entrenamiento de Valkyrie está comenzando. ¿Quieres participar en el juego? Al mismo tiempo, en el verdadero Instituto de Investigación Mobius, una extraña pantalla de texto apareció de repente en la mente del Mobius, que se encontraba en medio de una nueva ronda de investigación. Al principio, se enfrentó a aquella extraña visión con recelo, pero poco a poco se dio cuenta de que se trataba de algún tipo de concepto que escapaba a su comprensión. Interesante. Con una leve curvatura en las comisuras de los labios, Mobius optó por aceptar. Capítulo 3. Este tipo ahora es mi asistente. En el segundo año del Dawn Code, se inició oficialmente la organización Cazadores de Llamas. Junto con los Cazadores de Llamas, se desarrolló el Instituto de Investigación Mobius, que creaste dentro de los Cazadores de Llamas. Como primer instituto de investigación para que los humanos estudiaran Dawn Code, el instituto que creaste no recibió el estatus que merecía por la gran tarea de salvar la civilización humana. Los Cazadores de Llamas solo te asignan fondos muy limitados cada año y te envían constantemente personas para supervisar el contenido experimental que lleva a cabo tu instituto de investigación. Capítulo 2. Aunque la crisis de Dawn Code ya comenzaba a tomar forma en esta era, las optimistas élites de la humanidad aún no creían que fuera a provocar cambios transformadores. En comparación con los Dawn Code, que por ahora solo representaban una amenaza local, desconfiaban más de ti, el investigador demoníaco, inhumano y absolutamente racional, que haría cualquier cosa por el bien de la investigación. Ante esto, eras plenamente consciente de la ignorancia e incompetencia de las altas esferas humanas, por lo que ignoraste por completo todas las advertencias y recordatorios que emitieron, y continuaste con tu investigación sobre el Dawn Code a tu manera. ¿Es realmente totalmente exacto? Mobius miró las líneas de texto que aparecían en este juego, de plan de entrenamiento de Valkyrias, y se quedó en silencio. El contenido anterior era casi exactamente igual a sus pensamientos actuales.
¿Cómo podrían esos necios comprender dónde reside la verdadera amenaza del Concord? No tienen idea del inmenso valor que la investigación puede aportar a la humanidad. Mobius apretó los dientes instintivamente. Aunque siempre había sido una persona que seguía su propio camino, eso no significaba que desconociera cómo la veían los demás. A Mobius no le importaba la opinión que el mundo exterior tuviera de ella, pero la consiguiente dificultad para el avance tecnológico general y la lucha por retener los fondos del Instituto de Investigación Mobius eran, sin duda, algo terrible. Y esto, sin duda, se reflejó también en el juego. Los fondos y la tecnología del Instituto de Investigación son difíciles de reponer, y el estancamiento técnico se agrava cada vez más. Poco a poco te das cuenta de que tu orgullo, en cierto modo, ha frenado tu propio progreso. Aunque lo sabes, sigues sin poder tragarte tu orgullo para hacer decisiones humildes a los necios altos mandos de los cazadores de llamas que no entienden la tecnología en control. Sin embargo, si la cadena de financiación no se repone de inmediato, el Instituto de Investigación Mobius está destinado a caer en una situación invivible, incluso enfrentándose al riesgo de la quiebra total. En este momento crucial, un joven empresario que recientemente se ha labrado una reputación en una empresa que cotiza en bolsa te ha encontrado. Quiere unirse a ti y convertirse en el proveedor financiero del Instituto de Investigación Mobius. ¿Estás de acuerdo? Mobius miró la pantalla y se sumió en profundos pensamientos. No esperaba que alguien le ofreciera ayuda en el momento en que se metió en problemas. Aquello parecía una trampa, lo mirara por donde lo mirara. Al fin y al cabo, según Mobius, toda bondad incondicional debe ir acompañada de algún propósito perverso. Quizás este supuesto empresario de la empresa, que quizás forma parte del grupo de cazadores que ha creado una empresa fantasma para engañarnos. La posibilidad era simplemente demasiado alta. Por lo tanto, Mobius optó decisivamente por negarse. Fue solo en ese momento cuando descubrió que el empresario que acababa de ofrecer financiación tenía una función para ver su panel de atributos personales. Por pura curiosidad, Mobius abrió el anuncio y descubrió que este empresario era en realidad una persona con un nombre propio. El nombre de Lingru estaba escrito en letras grandes en el panel. Según la descripción del sistema, este Lingru parecía ser el objetivo que el Instituto de Investigación Mobius podía reclutar. Aunque no era un experto en experimentos, si ella decidía reclutarlo, se convertiría directamente en un subordinado a su servicio. Mobius lo estudió un poco y se dio cuenta de que este juego parecía tener una función de reclutamiento. Además de reclutar a esta persona, llamada Lingru, también podría intentar conseguir a otros jóvenes, destacados del mercado mediante el reclutamiento. Así, Mobius apartó decisivamente al supuesto hombre de negocios de su mente e inmediatamente comenzó su comportamiento frenético de gacha. El hijo de este juego es demasiado estúpido. Lingru vio que su solicitud de ingreso había sido rechazada directamente y los mensajes que envió posteriormente también desaparecieron como piedras en el océano durante un tiempo. Su ánimo se desplomó por completo. Después de todo, en esta simulación, para ayudar a Mobius a superar la crisis de la simulación anterior, había evitado deliberadamente ir a la universidad para convertirse en médico. En cambio, optó por trabajar arduamente en el sector financiero, durante muchos años, convirtiéndose en un experto en finanzas e incluso fundando su propia empresa. Con este fin, Lingru quería aprovechar la crisis de financiación del Instituto de Investigación Mobius para volver a los brazos de Snake y ayudarla a evitar el inminente juicio de los cazadores de llamas. Pero para su sorpresa, Mobius lo rechazó directamente. Hermana, ¿no te das cuenta de que la financiación de tu Instituto de Investigación está a punto de romperse? Si no consigues fondos para la investigación pronto, te quedarás sin nada más que el viento frío para comer. Después de que otra solicitud se desvaneciera en el aire, Lingru fue desarrollando gradualmente la idea de rendirse. Olvídalo. ¿Qué tal si esta vez no me obsesiono con Mobius y pruebo otra ruta? En este momento, todavía debería estar a tiempo de ir a la Academia Shiva y apoyar al Ney, ¿verdad? ¿Por qué ninguno de estos tipos está dispuesto a unirse al Instituto de Investigación? Mobius llevaba mucho tiempo trasteando con el sistema de reclutamiento. Claramente había descubierto muchos talentos útiles y les había enviado solicitudes de contratación. Pero para su sorpresa, ninguna de estas personas respondió a su solicitud de reclutamiento, todas en el... Después de todo, Mobius no era tonta. Inmediatamente comprendió que la razón por la que estas personas se negaban era porque la reputación actual del Instituto de Investigación Mobius era demasiado baja. El tristemente célebre Instituto de Investigación Mobius era suficiente para que la gente se estremeciera con solo oír su nombre. Naturalmente, nadie estaría dispuesto a unirse a su Instituto de Investigación. Al mismo tiempo, el problema de la interrupción en la financiación del Instituto de Investigación Mobius había llegado a un punto en el que era casi imposible de solucionar. Una vez que la cadena de financiación se rompiera por completo, todo el Instituto de Investigación entraría en la fase de quiebra y como mínimo, ella, la directora, probablemente se enfrentaría a la liquidación. Maldita sea. ¿Acaso apostar es la única opción en un momento como este? Mobius miró al hombre llamado Lingru en la lista de solicitantes. Aunque seguía creyendo que la otra parte era un charlatán que se dirigía a una empresa fantasma, considerando el estado casi ruinoso en el que se encontraba el Instituto de Investigación, parecía que simplemente no había nada que perder. Por lo tanto, hizo clic en aceptar de forma decisiva. Casi al instante siguiente, una gran cantidad de fondos fluyó hacia el Instituto de Investigación Mobius, que estaba al borde de la quiebra, lo que ayudó al instituto a sobrevivir a la crisis de bancarrota. Vaya, este tipo no está mal. Mobius miró sorprendida a Lingru, que ya se había convertido en su subordinada. Descubrió que, si bien los atributos de la otra persona no eran muy especiales, su potencial era excepcionalmente alto y poseía algunos talentos especiales sin desarrollar. Sumado al hecho de que la otra parte acababa de aportar una gran suma de dinero para aliviar el problema de financiación del Instituto de Investigación, Mobius sintió alegría en su corazón e instintivamente desarrolló cierta simpatía hacia este tipo, llamado Lingru.
Está decidido. No te convertiré en un conejillo de indias. Ven y sé mi asistente. Capítulo 4. Los superadministradores revisores están todos en mis manos. ¿Con qué puedes enfrentarte? En el tercer año del John Paul, el Instituto de Investigación Mobius, que fundaste, descubrió con éxito un segmento especial del genoma en los cadáveres de los soldados de la muerte al que denominaste estigma. Pronto se inició la investigación sobre el estigma. Aunque la investigación requería una gran cantidad de financiación, gracias al apoyo financiero de su asistente, Lynn Luke, el Instituto de Investigación Mobius contó con fondos más que suficientes. Durante la fase inicial de la investigación, su asistente Lynn Lu le propuso que, con suerte, usted transferiría la investigación sobre el estigma del Instituto de Investigación Mobius a un instituto de investigación privado que él mismo había fundado. ¿Estás de acuerdo? Ah. Al observar el texto que aparecía en la pantalla, la expresión de Mobius cambió. Jamás imaginó que el asistente a la que acababa de contratar le plantearía semejante pregunta en ese preciso momento. Trasladar la investigación sobre el estigma fuera del Instituto de Investigación Mobius. ¿Cómo era posible? Pero pronto, Mobius se dio cuenta de la posible intención de Lynn Lu. Es probable que la otra parte temiera que, si la investigación sobre el estigma se llevaba a cabo en su propio instituto, los cazadores de llamas la descubrirían fácilmente, lo que en última instancia le acarrearía consecuencias negativas. Y si ese tipo de investigación tabú se llevara a cabo en un instituto de investigación privado abierto por una empresa, incluso si los cazadores de llamas la descubrieran, se podrían utilizar diversos métodos para desviar la culpa. Este tipo llamado Lynn Lu sí que es bastante astuto. Mobius reconoció la idea de Lynn Lu, pero eso no significaba que fuera a aceptarla. Porque incluso ahora, todavía no había descubierto si Lynn Lu era digno de confianza. La extremadamente desconfiada serpiente seguía dudando si Lynn Lu tenía malas intenciones hacia ella. La otra parte que transfiere la investigación sobre el estigma, bien podría tener la intención de robar los resultados de la investigación, o incluso de apropiarse directamente de los frutos de su investigación. Desde su infancia hasta ahora, Mobius había visto demasiada fidelidad a la naturaleza humana, no podía simplemente confiar en alguien que acababa de conocer. Además, a Mobius no le preocupaba en absoluto el juicio que los cazadores de llamas tuvieran sobre ella. Todo lo que ella perseguía era por la continuidad de la civilización, no por deseo personal. Creía que los altos mandos de los cazadores de la llama no serían tan insensatos como para no tomar la decisión correcta. Me niego. Por lo tanto, Mobius emitió inmediatamente la orden de negarse. Y esto, sin duda, provocó que Lynn Lu, que originalmente estaba llena de alegría y que esperaba superar las dificultades, se derrumbara al instante. Hermana mayor, ¿qué estás haciendo? El rostro de Lynn Lu reflejaba desconcierto. Si no transfieres el instituto a una institución privada y continúas trabajando en tu instituto bajo la vigilancia de los cazadores de llamas, ¿acaso piensas entregarle el cuchillo a alguien para que te mate? A los altos mandos de los cazadores de llamas, no les importa si tu investigación es para la continuidad de la humanidad. Solo les importa que estés despreciando la vida humana. Aunque nuestro instituto ahora tiene dinero, ya sea influencia política o militar, o incluso cualquier otra cosa, básicamente es negativo. Cuando llegue el momento y los cazadores de llamas envíen gente del ejército, no será otro malo final. El cerebro de este pez es demasiado estúpido. Sistema, sé un poco más serio al crearte. Un científico tan inteligente como el de Mobius no podría haber fallado en resolver estos problemas. Lynn Lu se despotricaba como un loco frente a la interfaz del juego y observaba impotente como Mobius volvía a iniciar por la fuerza los experimentos de estigma dentro del Instituto de Investigación Mobius. En esta civilización humana donde ni siquiera el primer Elsker había nacido todavía, la convicción de los cazadores de la llama distaba mucho de ser la de hacer lo que fuera necesario para la continuación de la civilización, tal como ocurriría en las etapas intermedias y finales. Por lo tanto, una vez descubiertos los experimentos de estigma, los numerosos contenidos experimentales poco éticos e inmorales serían inevitablemente juzgados por los cazadores de llamas, lo que conduciría de nuevo a la ruta B. Maldita sea, parece que solo puedo confiar en mí mismo. Lynn Lu apretó los dientes. Al final, la razón por la que los cazadores de llamas arrestarían a Mobius es simplemente porque Snake no tiene a nadie que la apoye en los cazadores de llamas. Entonces, ¿por qué no me convierto yo en su protector? Dejaste un mensaje en el Instituto de Investigación Mobius, confiando en los fondos, cada vez más abundantes, tras la salida a bolsa de la empresa, invertiste en el Instituto de Investigación del prestigioso Spassy, perteneciente a Flame Chasers. Con la ayuda de los abundantes fondos y la influencia del Spassy, lograste ingresar al sistema administrativo interno de los cazadores de llamas. De repente, la estructura de gestión de los cazadores de llamas apareció ante Lynn Lu, detallando claramente las operaciones entre los distintos niveles y departamentos. Vaya, vaya, como era de esperar, sin importar la época, tener dinero es lo más importante. Como dice el refrán, el dinero mueve a la yegua. Bueno, dado que el objetivo es proteger el Instituto de Investigación Mobius e impedir que los sensores de los cazadores de llamas la pillen con las manos en la masa. Solo tengo una cosa que hacer. Lynn Lu tomó una decisión de inmediato. Voy a convertir a todo el departamento de censura de los cazadores de llamas en mi gente. Los superadministradores revisores están todos en mis manos. ¿Qué más podéis usar vosotros, los cazadores de llamas, para luchar contra mí? Pronto, gracias a la gestión refinada de Lynn Lu, comenzaron a producirse cambios de personal en los cazadores de llamas de forma silenciosa. Dado que Hontoy acababa de nacer, aunque los cazadores de llamas habían comenzado a operar bajo el nombre de Naciones Unidas, casi ninguna persona influyente se había unido. Esto permitió que las acciones de Lynn Lu no encontraran prácticamente obstáculos y produjeran resultados rápidamente. Cuando todos los auditores y sensores de los cazadores de llamas se convirtieron en subordinados infiltrados por Lynn Lu, estaba seguro de que esta vez nadie volvería a iniciar un juicio contra Mobius. Instituto de Investigación Mobius.
Mobius parecía agotada, pero sus ojos brillaban mientras miraba fijamente la pantalla del juego. Había pasado toda una tarde trabajando desesperadamente en la investigación del proyecto Stigma, que acababa de ponerse en marcha. Debido a la aceleración del tiempo dentro del juego, ella desarrolló casi de inmediato un prototipo para el proyecto Stigma que en la realidad habría tardado al menos varios años en dar resultados e incluso tenía sujetos de prueba listos para su implementación. Justo cuando todo empezaba a encarrilarse, llegó una inspección repentina de los cazadores de llamas. Aunque Mobius no temía el escrutinio y no le importaban en absoluto las evaluaciones que otros hicieron de sus experimentos, si los cazadores de llamas calificaban su investigación como una herejía tabú, sin duda, sería un golpe durísimo para ella, después de haber logrado algunos finalmente resultados con gran dificultad. En ese momento, Mobius recordó instintivamente al asistente Lin Lu, quien anteriormente había querido transferir la investigación sobre el estigma a un instituto de investigación privado. Hablando de eso, se había olvidado de observar su situación durante ese periodo porque estaba muy ocupada con los experimentos. Ella solo recordaba que, tras ser rechazado por ella, aquel hombre no siguió insistiendo, sino que de repente se marchó para financiar otro instituto de investigación muy famoso. Vaya, parece que Lin Lu es un oportunista. Incapaz de sacar provecho de ella, se rindió y optó por aprovecharse de otros científicos. Mobius sintió un profundo desdén por esto e incluso decidió que, una vez que pasara este problema, sin duda lo despediría directamente. Justo cuando Mobius estaba pensando esto, apareció un mensaje. El equipo de inspección enviado por los cazadores de llamas llegó a su instituto de investigación, llevaron a cabo una investigación seria, minuciosa y meticulosa y descubrieron todos los secretos relacionados con el proyecto Stigma. La política principal actual de los cazadores de llamas es purgar a todos los científicos que investigan el John Cole utilizando medios inhumanos, incorrectos o ilegales. Como responsable del proyecto Stigma, sin duda figurará en esta lista de purga. ¿Qué? Mobius miraba fijamente el texto en la pantalla, con la mirada perdida. Durante ese tiempo, ella había estado obsesionada con la investigación. Cuando habría tenido la oportunidad de prestar atención a los cambios en las políticas de los cazadores de llamas, y según las políticas actuales de los cazadores de llamas, sus experimentos pertenecían indudablemente a investigaciones tabú inhumanas, incorrectas e ilegales. Estaba a punto de terminar. Capítulo 5. La próxima vez, definitivamente te creeré. Se acabó. ¿Qué debo hacer? Al observar en la pantalla cómo el personal de inspección se acercaba paso a paso, Mobius se dio cuenta de que había cometido un error de juicio debido a un exceso de confianza en sí misma. Según los estándares de inspección actuales de los cazadores de llamas, los experimentos de estigma que ella estaba llevando a cabo debían ser eliminados sin duda alguna, y como sujeto de los experimentos, inevitablemente, se enfrentaría a un juicio formal por parte de los cazadores de llamas. Maldita sea, estos tontos que no entienden en absoluto qué es el John Cole, ni lo importante que es el proyecto estigma. Mobius, instintivamente, profirió palabrotas. En realidad, ya estaba harta de esos políticos estúpidos, no solo carecían por completo de vigilancia hacia el John Cole, sino que además criticaban constantemente los experimentos que realizaba y vigilaban sus acciones en todo momento. Capítulo 3. De no ser por las restricciones de los cazadores de llamas, Mobius estaba seguro de que el progreso de su investigación podría acelerarse varias veces, lo que le permitiría explorar con mayor profundidad la naturaleza de los John Code. Desafortunadamente, al igual que existe una delgada línea entre la genialidad y la locura, la investigación de Mobius fue vista por la gente común como una locura casi incomprensible. La gente normal simplemente no podía aceptar la terrible investigación que ella llevaba a cabo. Jamás admití la derrota. Aunque me eliminen ahora y detengan mis experimentos, mientras siga con vida, todos acabarán dándose cuenta del valor de mi investigación. Justo cuando Mobius albergaba estos pensamientos obstinados, una información apareció lentamente en la pantalla. Los investigadores descubrieron que el proyecto Stigma violó muchas normas de los cazadores de llamas, pero no lo denunciaron todo. En cambio, tomó la iniciativa de ocultarlo. Esto te sorprenderá. No esperabas que los auditores hicieran tal cosa, así que tomaste la iniciativa de preguntar. Entonces te enteraste de que los auditores optaron por ocultarlo siguiendo las instrucciones de su superior. Y el nombre de su superior no era otro que Lin Lu. Mobius se sobresaltó. Rápidamente abrió la interfaz de su instituto de investigación, encontró los atributos del personaje de Lin Lu y comenzó a revisarlos. Entonces descubrió con asombro que Lin Lu, que originalmente era solo un empresario de una empresa que cotizaba en bolsa, había adquirido un nuevo atributo detrás de sus etiquetas en algún momento, ministro del Departamento de Investigación de Cazadores de Llamas. Mobius quedó profundamente conmocionada. Finalmente comprendió que la inversión previa de Lin Lu en el Instituto de Investigación del Spacky tenía como objetivo utilizar la red del Spacky para acceder al sistema interno de los cazadores de llamas. Todo lo que hizo fue para permitirle evitar las próximas purgas de los cazadores de la llama y escapar del juicio de sus altos mandos. ¿Podría haberlo malinterpretado? ¿Es Lin Lu realmente alguien leal a mí? Por primera vez, Mobius consideró la posibilidad de intentar confiar en alguien. Pero aún no podía estar segura de si ese pensamiento era correcto. Después de todo, en el pasado, había visto demasiada fealdad humana, traición y engaño, lo que la había llevado a desarrollar una naturaleza astuta y desconfiada, muy parecida a la de una serpiente. Lin Lu sí la había ayudado 2 veces, pero eso fue todo. Quizás la razón por la que la ayudó fue por algún propósito especial. Así es, no debo confiar fácilmente en este hombre. En el quinto año posterior al suceso del John Cole, se completó oficialmente la primera fase del proyecto Stigma que usted inició, alcanzando un progreso general del 10%. Estás muy satisfecho con este resultado, pero también te das cuenta de que esto se debe a que el Instituto de Investigación tenía fondos suficientes, y el Departamento de Investigación de los Cazadores de Llamas apenas informó sobre ninguna de las investigaciones del instituto.
Gracias a su invención, el estigma ha adquirido inicialmente la posibilidad de ser trasplantado a seres humanos. En el sexto año después del Yonkou, nació el primer Ersker. El mundo humano no estaba preparado para enfrentarse a un Ersker, lo que provocó la caída de varias ciudades. El Instituto de Investigación Mobius también estaba ubicado en una ciudad afectada por el Ersker. El sistema de defensa del instituto era inútil y fue vulnerado instantáneamente. Cuando ocurrió el desastre, usted estaba realizando experimentos sobre el estigma en el Instituto de Investigación. El repentino derrumbe no te dio tiempo a reaccionar. Por suerte, Lin Lu llegó a tiempo y te rescató del Instituto de Investigación. Al ver el Instituto de Investigación convertido en ruinas, te sientes muy decepcionado e incluso te cuesta aceptarlo. Pero Lin Lu te consuela, diciéndote que mientras haya gente con vida, aún hay esperanza de empezar de nuevo. Su consuelo te permite recuperarte de tu crisis. En el segundo mes, el equipo de investigación encontró datos sobre el proyecto Estigma entre las ruinas del dañado Instituto de Investigación Mobius. Los cazadores de llamas investigaron inmediatamente todo el asunto con la máxima prioridad y descubrieron todos los secretos del proyecto Estigma. Fuiste expulsado de los cazadores de llamas y tienes estrictamente prohibido volver a tener contacto con cualquier secreto relacionado con el Yonkou. Estás completamente abatido por este resultado. Aunque Lin Lu te ha apoyado y animado, el hecho de no poder seguir investigando te hace perder gradualmente el sentido de la vida. Un día, mueres en tu habitación por una sobredosis de pastillas para dormir. Final malo. Una serie de mensajes aparecieron frenéticamente en la pantalla. Antes de que Mobius pudiera reaccionar, se vio a sí misma, suicidarse y entrar en un final trágico. Yo me suicidé. Mobius miró el resultado con incredulidad. Aunque no quería admitirlo, si los cazadores de llamas realmente la habían excluido de toda investigación sobre Yonkou, probablemente perdería toda esperanza en este mundo y acabaría con su vida. Fue solo en ese momento cuando se dio cuenta de que había completado una ronda de simulación. Según el sistema, al parecer obtendría todos los recuerdos de la simulación una vez finalizada. ¿Deseas obtener los recuerdos? Sí. Sin dudarlo mucho, Mobius estaba desesperada por saber todo lo que su yo simulado había experimentado. Al fin y al cabo, allí había muchos datos sobre investigaciones acerca del estigma, cosas a las que ella, en su vida real, aún no tenía acceso. Una vez finalizada la reproducción de todos los recuerdos, la pantalla no se apagó por completo. Aunque el asunto del proyecto Estigma provocó tu expulsión definitiva de los cazadores de llamas, Lin Lu no estuvo implicado porque se había preparado con suficiente antelación. Posteriormente, hizo todo lo posible por limpiar tu nombre e intentó influir en las políticas de los cazadores de llamas para que pudieras reiniciar los experimentos del proyecto Estigma. A medida que la ofensiva de Hong Kong se intensificaba, el alto mando humano comprendió gradualmente la importancia del proyecto Estigma. Gracias a la persistente defensa de Lin Lu, cada vez más oficiales de alto rango de los cazadores de llamas estuvieron dispuestos a permitir tu regreso. Pero cuando finalmente recuperó la esperanza y regresó queriendo comunicarte esta buena noticia, lo que vio al abrir la puerta fue tu cadáver frío. Él contempló tu figura sin vida y permaneció allí en silencio durante un largo rato. Finalmente, tras encargarse de todos los preparativos de tu funeral, incluyendo la asistencia al último servicio, bebió una droga letal y se desplomó ante tu lápida. Al ver la elección de Lin Lu, Mobius quedó instantáneamente conmocionado. Dado que la pantalla mostraba un contenido casi idéntico a la realidad, en el momento en que vio a Lin Lu suicidarse, sintió un fuerte impacto. Él realmente no era del tipo que tiene agendas ocultas o motivos ulteriores, simplemente quería ayudarla. Lo he malinterpretado todo este tiempo. El corazón de Mobius estaba increíblemente conflictuado y, por primera vez, sintió remordimiento. Lin Lu, si hay una próxima vez. Sin duda volveré a creer en ti. Al parecer, el sistema escuchó la voz de Mobius, ya que rápidamente apareció un botón intentar de nuevo frente a ella. Mobius lo pulsó sin dudarlo y comenzó una nueva ronda de simulación. Capítulo 6. Yo seré el líder de los cazadores de llamas. Cuando terminó la simulación y vio a Mobius suicidarse en su habitación, Lin Lu estuvo a punto de colapsar. Hermana, mi hermana mayor Mobius, por favor, deja de alimentarte. Como terminé con una compañera de equipo como tú. Lin Lu estaba mareado de frustración. Su estado de ánimo actual era como jugar a un videojuego y encontrarse con un jugador de la línea superior que muere en un duelo individual una y otra vez, dejándolo sin saber cómo seguir jugando. Debes saber que, en esta simulación, casi había llegado al alto mando de los cazadores de llamas, controlando varios departamentos. Solo esperaba que la situación en Yonkou se agravara y la moral militar flaqueara para poder recuperar Mobius y reiniciar el proyecto Estigma. Inesperadamente, aunque su plan era perfecto y estaba a punto de cargar con todo el equipo, su compañero siguió provocando bajas, suicidándose incluso antes de que el plan comenzara. Con la muerte de Mobius, todos los planes posteriores de Lin Lu se fueron al traste. Al fin y al cabo, no podía iniciar el proyecto Estigma él solo. En definitiva, solo le quedaba suspirar, dar por terminado el juego, suicidarse en la tumba de Mobius y empezar de nuevo. Al final, la desconfianza de Snake es demasiado grande, su personalidad le dificulta mucho confiar en los demás. Aunque le diga muchas palabras de consuelo, para que crea en mí, si no puedo presentar pruebas sólidas, nunca confiará en nadie más que en sí misma. Lin Lu suspiró. Se había dado cuenta por completo de dónde radicaba el mayor error al seguir la ruta de Mobius. El mayor problema para completar la ruta de Mobius no fue el Yonkou, ni la investigación, ni siquiera el alto mando de los cazadores de llamas, sino la confianza que Mobius tenía en él. Mobius no confiaba en él, razón por la cual su instituto de investigación rechazó su financiación inicial, por la cual sus sospechas aumentaron cuando él ascendió en la jerarquía interna de los cazadores de llamas, y por la cual, incluso cuando tenía la victoria asegurada y estaba a punto de cambiar el rumbo de los acontecimientos, la propia Mobius optó por el suicidio antes de que pudiera comenzar la remontada.
En esta situación, Lin Lu solo tenía dos opciones. Primero, renunciar a conquistar Mobius y cambiar de ruta para encontrar otro objetivo permitido por el sistema que le ayudara a luchar contra el Cold. Segundo, persistir en la ruta de Mobius y resolver ese gran defecto fatal durante el proceso. Lin Lu tomó su decisión rápidamente. Maldita sea, ya no me importa. Serpiente, no confías en mí, ¿verdad? Entonces esta vez seré terca contigo. Primero maximizaré tu favoritismo hasta que me pertenezcas por completo y me des a luz a unas cuantas serpientes. Luego te ataré a la fuerza a la nave para investigar juntos el proyecto Estigma y luchar contra el Cold. A ver si sigues suicidándote entonces. Lin Lu lo comprendió. La mejor manera de resolver el problema de la confianza era maximizar la simpatía. Cuando una persona te pertenece de corazón, hasta un animal de sangre fría debe obedecer. Por supuesto, además de los problemas de confianza de Mobius, Lin Lu sabía muy bien que se había topado con otros problemas en sus dos primeros intentos. En la primera simulación, el motivo del fracaso final fue un cambio en las políticas de los cazadores de llamas, lo que llevó a los altos funcionarios a someter a Mobius a juicio. En la segunda simulación, el factor directo fue el nacimiento del primer Earthshare, que causó la destrucción del Instituto de Investigación y condujo a la filtración del proyecto Stigma, lo que resultó en que Mobius fuera juzgado por los cazadores de llamas. En esencia, las razones de estos dos fallos en la simulación son las mismas, todo se debe a que la propia Mobius no tiene voz ni voto dentro de los cazadores de llamas y carece de una red de protección. Para un simple científico, intentar influir en las decisiones de los cazadores de llamas es tan difícil como alcanzar el cielo. Incluso si tuviera autoridad sobre el departamento de investigación, una vez que se filtrara el proyecto Stigma, un juicio sería inevitable. Lin Lu reflexionó y llegó a una conclusión: en esencia, lo que necesito resolver no es otra cosa, sino encontrar a una persona confiable dentro de los cazadores de llamas que esté dispuesta a apoyar al Mobius y a perseverar con la implementación del proyecto Stigma. Mientras los cazadores de llamas permitan la implementación del proyecto Stigma, entonces, sin importar qué problema encontremos, habrá una manera de resolverlo. En otras palabras, mientras pueda convertirme en un alto cargo de los cazadores de llamas, o incluso en su líder directo, Mobius y el proyecto Stigma no sufrirán ninguna interferencia. Tras reflexionar detenidamente sobre esto, Lin Lu comenzó inmediatamente una nueva ronda del juego. Esta vez, Lin Lu no hizo nada más durante su primer año. Primero envió una carta de recomendación al Instituto de Investigación Mobius, luego se concentró en sus estudios, investigó ciencias políticas y entabló amistad con los hijos de figuras influyentes del campus para allanar el camino a su futura entrada en los cazadores de llamas. En el primer año del brote de Hong Kong, los cazadores de llamas se establecieron bajo el mando de las Naciones Unidas. Gracias a tus relaciones interpersonales de la universidad y a tus excelentes calificaciones, lograste unirte con éxito a los recién formados cazadores de llamas. Ante él apareció una escena en la que Lin Lu se unía a los recién formados cazadores de llamas. Dado que se trataba de una organización de reciente creación, el número de personas que la integraban era bastante limitado. Si bien tenían autoridad para movilizar a parte del ejército, el número de personas en el nivel de toma de decisiones era notablemente reducido. Esto también significaba que cada persona que estuviera dentro se convertiría en un pilar fundamental de esta organización anti-Hong Kong en el futuro. Si Lin Lu pudiera demostrar un liderazgo lo suficientemente fuerte entre estas personas y formar una facción poderosa liderada por él dentro de los cazadores de llamas, sin duda tendría la capacidad de resolver los problemas del Instituto de Investigación Mobius y del proyecto Stigma en el futuro. Debido a que el Hong Kong acaba de nacer y su influencia en el mundo aún es bastante limitada, los cazadores de llamas deben encargarse personalmente de cada evento del Hong Kong y llegar al lugar en persona. Pronto te viste envuelto en el caos de un brote de Hong Kong. Este es el caos provocado por un grupo de bestias. Hong Kong, su objetivo es un centro comercial abarrotado. Según los estándares de los cazadores de llamas, el Hong Kong jamás debe filtrarse a la gente común. Debes seguir este principio y eliminar a las bestias Hong Kong mientras haces todo lo posible por no revelar el secreto. Al mismo tiempo, descubres una obra en construcción en el camino de las bestias Hong Kong. Si estalla una batalla en el camino, sin duda causará la muerte de un grupo de trabajadores inocentes. Por favor, haga su elección. Lin Lu se sumió en profundos pensamientos. Este problema era esencialmente un dilema del tranvía. Si quería asegurarse de que el secreto del Hong Kong no se filtrara, la mejor manera era eliminarlos antes de que llegaran al centro comercial, pero hacerlo provocaría que estos inocentes trabajadores de la construcción quedaran atrapados en el fuego cruzado o incluso murieran. Y si se tuvieran en cuenta las vidas de los trabajadores, la posibilidad de que se filtrara la noticia sobre Hong Kong sería muy alta. Ya sea optar por salvar a unos pocos o asegurarse en la medida de lo posible de que la noticia del Hong Kong no se filtrara. En circunstancias normales, Lin Lu podría haber sido indeciso y haber reflexionado durante mucho tiempo antes de tomar una decisión. Pero ahora, conociendo las directrices generales actuales de los cazadores de llamas y su forma de pensar predominante, la elección que debía hacer era muy sencilla. Sin importar que, en esta ronda, tenía que llegar a la cima de los cazadores de llamas e intentar tener una influencia lo suficientemente fuerte dentro de la organización. Una vez que consiguiera suficiente poder dentro de los cazadores de llamas, encontraría la manera de apoyar el proyecto Estigma de Mobius. No creía que no pudiera completar el juego entonces. Ante el dilema del tranvía que se te presenta, tu primera reacción es salvar a los trabajadores inocentes de la obra, dando prioridad a la vida de la gente común. Convenciste a los demás responsables de la toma de decisiones de los cazadores de llamas, permitiendo que las tropas bajo tu mando evacuaran a todos los miembros del equipo de construcción e intentando por todos los medios ocultar la llegada del Hong Kong. Al mismo tiempo, las agresivas bestias Hong Kong estaban a punto de cruzar esta zona y llegar al concurrido centro comercial. En este momento, diste directamente la orden de detonar por completo toda la obra, con una gran cantidad de explosivos, provocando el derrumbe a gran escala de edificios que bloqueaban el paso de las bestias Hong Kong e incluso aplastaban algunas de ellas. Posteriormente, dirigiste al equipo para sellar toda la obra, ejecutaste en secreto a todas las bestias, Hong Kong, y afirmaste públicamente que se produjo un error durante la operación del sitio, lo que resultó en una fuga de gas a gran escala.
Tu decisión permitió a los cazadores de llamas superar con éxito esta crisis con pérdidas mínimas. Este comportamiento te valió elogios unánimes del órgano decisorio de los cazadores de llamas, y tu prestigio, dentro de los cazadores de llamas, aumentó significativamente. Capítulo 7. Regalarle docenas de presos condenados a muerte como regalo de San Valentín. Tu comportamiento al resolver el problema del tranvía dejó muy satisfecho al actual líder de los cazadores de llamas. Fuiste ascendido a ejecutivo de los cazadores de llamas, convirtiéndote en un miembro clave de los ahora ampliados cazadores de llamas con poder para tomar decisiones. El prestigio que acumulabas normalmente hacía que aproximadamente la mitad de los miembros de los cazadores de llamas te reconocieran mucho, estuvieran dispuestos a escuchar tus palabras y aceptar tus opiniones. Al ver el contenido en la pantalla, Lin Lu suspiró aliviada. En la versión anterior del juego, si quería unirse a una organización, tenía que pasar por una gran cantidad de eventos intermedios y diversas evaluaciones antes de poder ascender gradualmente hasta el nivel de toma de decisiones. En esta ocasión, unirse a los cazadores de llamas y formar parte del equipo de toma de decisiones, después de tan solo 2 o 3 eventos, podría considerarse una gran suerte. Por supuesto, gran parte de la razón fue que, en las primeras etapas de la creación de los Flaming Hacers, el tamaño de la organización era pequeño y no había mucho personal clave en total. Pero en cualquier caso, el actual Lin Lu ya tenía cierto nivel de influencia dentro de los cazadores de llamas. Lo que debía hacer a continuación era aumentar aún más esa influencia, convirtiéndose en alguien dentro de los cazadores de llamas que pudiera influir en las decisiones importantes, o incluso llegar a ser quien las tomara. Solo así, cuando Mobius iniciara el proyecto Stigma más adelante, no habría nadie del lado de los cazadores de llamas que la detuviera. En cambio, el proyecto Stigma sería llevado al escenario de la historia a la mayor velocidad desde el principio. En el segundo año de la llegada del Yonkou, los cazadores de llamas se establecieron oficialmente como una entidad política, entrando en escena en la historia de la era anterior. Como ejecutivo de los cazadores de llamas, usted promovió a un gran número de personas capaces para que se unieran a la organización. La mayoría de estas personas a las que promovió se unieron a su facción, dispuestas a apoyar sus decisiones y llevar a cabo actividades dentro de los cazadores de llamas. El Instituto de Investigación Mobius también se unió a los cazadores de llamas este año, lanzando oficialmente una investigación sobre el Yonkou, bajo la autorización de los cazadores de llamas. Debido a la notoria reputación del Instituto de Investigación Mobius, los cazadores de llamas no tenían intención de proporcionarle suficiente financiación para la investigación, ni tampoco de ofrecer demasiada información relacionada con los Yonkou. Pero en este punto, ustedes, que normalmente no influyen en las decisiones, optan por argumentar con vehemencia basándose en la razón. Capítulo 4. Mientras discutías el futuro desarrollo de los cazadores de llamas con su líder, mencionaste, intencionada o involuntariamente, la posibilidad de que Honkai evolucionara constantemente. Sugeriste que solo investigando Honkai con antelación la humanidad podría estar completamente preparado para prevenir cualquier posible crisis. El líder de los cazadores de llamas se conmovió con tus palabras y comenzó a considerar aumentar la inversión en el Instituto de Investigación Honkai, además de brindar más apoyo financiero al Instituto de Investigación Mobius. Los efectos del desarrollo en etapa temprana ya se hacen notar. Desde que se unió a los cazadores de llamas, Lin Lu había participado en la toma de decisiones tanto como le era posible, incluso asumiendo proactivamente trabajos sucios y agotadores que la gente común no estaba dispuesta a hacer. Ahora, se había ganado una buena reputación dentro de la organización. Tanto si sus palabras tenían sentido como si no, no serían ignoradas por completo, siempre habría algún tipo de respuesta. Aunque el Instituto de Investigación Mobius era prácticamente infame dentro de los cazadores de llamas, mientras Lin Lu alzara la voz, su reputación podía salvarse hasta cierto punto. En el tercer año de la llegada del Yonkou, Mobius encontró un genoma especial en los cadáveres de los soldados de la muerte al que denominó estigma. En secreto, le enviaste un mensaje sugiriéndole que lo anunciara directamente en la Asamblea General y que explicara sus intenciones con el mayor detalle posible, recibiendo una respuesta favorable de Mobius. En la Asamblea General de los Cazadores de Llamas, Mobius presentó públicamente el concepto del proyecto Estigma y anunció la importancia de esta tecnología para la civilización humana. Sin embargo, la crueldad y la locura experimental que representaba el proyecto Estigma hicieron que muchos dudaran, rechazando instintivamente semejante plan descabellado. En ese momento, diste un paso al frente con decisión y les explicaste a todos que Honkai podría evolucionar. Solo investigando primero a Honkai y comprendiendo su esencia, la humanidad podría hacerle frente. En cuanto a la crueldad de los experimentos, usted sugirió que los cazadores de llamas podrían cooperar con varios gobiernos para trasladar a criminales peligrosos y condenados a muerte, permitiendo que estas personas se sacrifiquen por el futuro de la humanidad. Tus palabras obtuvieron la aprobación de muchos. Aquellos miembros de Flame Chaser que te apoyaron comenzaron a persuadir activamente a otros que aún rechazaban el proyecto Stigma. Finalmente, el proyecto Stigma fue aprobado por todos los miembros. A Mobius se le otorgaría la máxima autoridad para liderar el proyecto Stigma en la investigación de la esencia de Honkai. Oh. Al ver el contenido en la pantalla, Lin Lu casi dio un salto de emoción. Maldita sea, eso no fue nada fácil. Para llegar a este punto, había realizado innumerables preparativos, olvidándose de comer y a dormir para aumentar su influencia y mejorar los diversos chips necesarios para lograr el proyecto Stigma. Finalmente, se puede afirmar con toda sinceridad que el trabajo duro da sus frutos. Incluso la barra de hierro más dura se puede convertir en una aguja. Lin Lu finalmente había completado el paso más difícil, permitir que se pusiera en marcha un proyecto como el proyecto Stigma, que esencialmente traspasaba los límites éticos. Ahora, lo siguiente que hay que esperar es al primer Earthshed. Aunque ya no tengo que preocuparme por las fugas de los experimentos de Stigma ni por la posibilidad de que el Mobius se suicide, teniendo en cuenta todos los desastres que podrían ocurrir más adelante, si el Mobius vuelve a deprimirse algún día y busca una muerte rápida. No estaré perdido. Ahora que las amenazas externas están prácticamente controladas, es hora de ocuparse de las internas. Tengo que darme prisa y a maximizar el nivel de afecto de Mobius.
Tras encontrar una buena excusa, Lin Lu finalmente puso en marcha su intención original al jugar a este juego. Ligar con chicas y conquistar a la gran serpiente. Sin embargo, aunque Lin Lu ya había tomado su decisión, después de solo unas pocas rondas, se dio cuenta de un problema importante. La personalidad de Mobius era bastante peculiar, completamente diferente a la de las chicas normales. Con chicas normales, solo tendría que charlar con ellas todos los días, encontrar tiempo para tener citas o simplemente intentar todas las formas posibles de hacer regalos para ganarse rápidamente su simpatía. Pero Mobius era diferente. La cabeza de este científico loco estaba llena de experimentos, experimentos y más experimentos. Ni siquiera podía pensar en cómo hacerle un regalo. ¿Enviarle docenas de presos condenados a muerte como regalo de San Valentín? Eso sería una locura. Lin Lu se devanó los sesos y finalmente decidió probar cada método una vez para ver cuál aumentaría la simpatía de Mobius hacia él. Al final, lo que Lin Lu no esperaba era que la forma más eficaz de aumentar la simpatía hacia Mobius fuera, en realidad, trabajar horas extras con ella. Sí, siempre y cuando él corriera a la oficina de Mobius después del trabajo y la acompañara mientras ella trabajaba sin descanso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, su favorabilidad aumentaría naturalmente. Esto sorprendió a Lin Lu, no esperaba que el aparentemente complejo Mobius fuera tan fácil de conquistar. Mi serpiente. ¿No eres demasiado fácil de manejar? Capítulo 8. ¿Cómo pude aceptar la confesión tan fácilmente? No esperaba que fueras tan capaz, Lin Lu. Mobius observó los acontecimientos en la pantalla del juego, con una leve sonrisa asomando en las comisuras de sus labios. A diferencia de la simulación anterior, esta vez confiaba plenamente en las acciones de Lin Lu. Ya fuera que le enviara una carta de recomendación, que luego se uniera a los cazadores de llamas, o incluso que el Instituto de Investigación Mobius revelara por completo la existencia del proyecto Estigma a los cazadores de llamas, ella optó por confiar en él. Y Lin Lu, en efecto, recompensó su confianza, permitiendo que el Instituto de Investigación Mobius lanzara oficialmente el proyecto Estigma con el apoyo de los cazadores de llamas. Esto no se debía únicamente a que Lin Lu hubiera contribuido enormemente expandiendo su influencia dentro de los cazadores de llamas, la propia Mobius también se había esforzado al máximo por evitar cualquier comportamiento inapropiado, tratando de mantener la reputación del Instituto de Investigación. Para evitar ser objeto de escrutinio por parte de los cazadores de llamas, Mobius había reprimido casi por completo sus deseos experimentales, limitando el contenido de sus investigaciones a los límites éticos y morales en la medida de lo posible, logrando así mantener la reputación del Instituto de Investigación Mobius en un nivel aceptable para la mayoría de la gente. Por eso, el liderazgo del Instituto de Investigación Mobius, en el proyecto Estigma, no encontró demasiada oposición posteriormente y se desarrolló sin problemas bajo la dirección de Lin Lu. Así que, a partir de ahora, por fin puedo despegar. Una sonrisa apareció en el rostro de Mobius. Con el apoyo oficial de los cazadores de llamas, ella creía que el proyecto Estigma se desarrollaría a una velocidad inimaginable, esta vez investigando y desarrollando rápidamente estigmas reales y utilizables. Después de aguantar tanto tiempo, esta vez definitivamente iba a hacer suficientes experimentos. Investigar la esencia de Hong Kong y explorar la posibilidad de una mayor evolución humana eran objetivos que Mobius se había propuesto hacía mucho tiempo. Ahora, por fin, tenía la oportunidad de comprobar si sus objetivos podían hacerse realidad. Lin Lu te invita a un concierto en el continente Mu. ¿Aceptar? Mobius no esperaba que, en un momento tan crítico, Lin Lu la invitara a un concierto. Frunció el ceño y, disgustada, rechazó la invitación de inmediato. Vete, vete. Todavía tengo experimentos que hacer. No tengo tiempo para cosas tan aburridas. Rechazaste la invitación de Lin Lu. Lin Lu te invita a asistir a una nueva ronda de exposiciones de logros técnicos en el continente Mu. ¿Aceptar? Otra vez. ¿Qué estás haciendo? Mobius analizó las opciones. Si bien tenía cierto interés en la exposición de logros técnicos, en comparación, todavía le importaban más sus experimentos sobre el estigma. Así que la serpiente optó decididamente por negarse una vez más. Lin Lu te invita a asistir juntos a una reunión de Flame Chasers. Lin Lu te regala un modelo Mechazels. Lin Lu te invita a cenar juntos. Yo. ¿Vas a parar alguna vez? Mobius se quedó sin palabras. ¿Qué le pasa a este pez? ¿Acaso no sabe que ella solo quiere darse prisa y empezar el proyecto Estigma para que los experimentos avancen? ¿Qué sentido tiene interrumpirla constantemente con todas estas cosas, sean útiles o inútiles? El principal problema era que, debido a su confianza incondicional previa en Lin Lu, no podía seguir optando por negarse, ya que eso causaría problemas con el valor emocional del personaje. Al fin y al cabo, la deducción del juego era muy cercana a la realidad, y cada acción que Mobius realizaba se acumulaba inmediatamente en el personaje del juego que ella controlaba. Lin Lu había ayudado muchísimo a Mobius en sus inicios, aunque no recibió reconocimiento, trabajó arduamente. En este momento, si actuaba con frialdad, sería una acción irracional para el personaje del juego, lo que provocaría una fuerte caída en el ánimo general. Lin Lu llega al Instituto de Investigación y solicita acompañarte en la investigación del proyecto Estigma. ¿Aceptar? Por supuesto. Espera. ¿Investigar juntos? Ante la decisión que Lin Lu tomó en esta ronda de acción, Mobius se quedó paralizado por un momento. Luego, tras dudar durante un largo rato, optó en silencio por aceptar. Al fin y al cabo, el objetivo de Mobius era simplemente llevar a cabo una investigación sobre el proyecto Estigma. Mientras se pudiera alcanzar ese objetivo, el proceso no importaba. Como Lin Lu no estaba haciendo nada ostentoso y solo venía a investigar con ella, estaba dispuesta a ayudar. De lo contrario, si se negaba de nuevo, el estado de ánimo del personaje del juego se vería seriamente afectado. Posteriormente, Lin Lu solicitó realizar investigaciones del proyecto Estigma juntos casi a diario. A Mobius tampoco le prestó mucha atención a esto, simplemente lo trató como un comportamiento normal de un PG, accedió a todo lo que él hacía.
En el quinto año posterior al suceso del John Code, se completó oficialmente la primera fase del proyecto Estigma que usted inició, con un progreso general del 10%. A medida que aumentaba tu favorabilidad, tu actitud hacia Lin Lu comenzó a cambiar. Empezaste a reducir, intencionada o involuntariamente, el número de investigadoras en el Instituto de Investigación y aumentaste deliberadamente el tiempo de investigación para crear más oportunidades de estar con Lin Lu. ¿Qué? Mobius observó el contenido que aparecía en la pantalla. Antes de que pudiera reaccionar, una gran cantidad de información saltó directamente de la pantalla, disipando su confusión. En el sexto año posterior al Phone Call, nació el primer Elsevier. El mundo humano no estaba preparado para enfrentarse a un Elsevier, lo que provocó la caída de varias ciudades. Su instituto de investigación también se encontraba en una ciudad afectada por el Elsevier. El sistema de defensa del instituto de investigación resultó inútil y fue vulnerado al instante. No esperabas que el Elsevier descendiera tan repentinamente. Sin ninguna preparación, te encontraste completamente atrapado dentro del instituto de investigación Mobius. El equipo de rescate de los cazadores de llamas llegó, pero no pudo hacerle frente al primer Elsevier. La única opción era usar armas de alta energía o incluso armas nucleares, pero esto sin duda también los destruiría por completo dentro del laboratorio. En esta situación desesperada, Ling Lu tomó una decisión rápidamente. Lideró de forma proactiva un escuadrón de cazadores de llamas al Instituto de Investigación para combatir al primer Elsevier. Nadie creía que tan solo unas pocas personas pudieran derrotar a un Elsevier poderoso, incluyéndote a ti. Pero cuando se conoció el resultado final, todos quedaron muy sorprendidos. El escuadrón liderado por Ling Lu derrotó con éxito al primer Elsevier y te rescató del Instituto de Investigación en ruinas. En ese momento, oíste un nombre, Alicia. Ella parecía ser la clave del éxito de Ling Lu al derrotar a ese primer Elsevier. ¿Alicia? Mobius miró fijamente el nombre, sin expresión. Le parecía recordar que también existía un personaje similar en los cazadores de llamas de la vida real, pero no sabía mucho sobre la organización, así que, naturalmente, no tenía claro quién era esa persona. Y puesto que esa persona pudo derrotar al primer Elsevier, sin duda no era un personaje sencillo. Después de que termine el partido, necesito investigar a esta persona. Lin Lu te rescató de entre las ruinas cuando estabas moribundo y te acompañó hasta el hospital. Esa noche, te esperó a que despertaras, cuidándote en cada instante. Cuando despertaste del coma, Lin Lu te abrazó emocionado. Habló contigo en la habitación del hospital durante un buen rato y te confesó sus sentimientos. ¿Qué? Confesó sus sentimientos. ¿Qué significa eso? Mobius miró la pantalla, y su expresión cambió drásticamente. Aunque su cabeza estaba llena de experimentos y de phone call, no ignoraba los sentimientos que existen entre hombres y mujeres. Por lo tanto, aunque tardó un paso, reaccionó de inmediato, con el rostro enrojecido mientras exclamaba. ¿Qué está haciendo este tipo? Buscando la muerte, buscando la muerte. Después de que confié tanto en ti. No, tengo que negarme. Tras haber vivido una situación desesperada de vida o muerte y recordar la larga amistad de los últimos 2 años, te sentiste profundamente conmovido por la confesión de Lin Lu y lo aceptaste. Oye, espera. ¿Cómo pude aceptar la confesión tan fácilmente? Al ver su propio rostro tímido en la pantalla de la habitación del hospital, con el aspecto de una niña pequeña, Mobius perdió completamente la compostura, sin tener idea de cómo afrontar lo que sucedería a continuación. Capítulo 9. Santo cielo. Incluso tenemos un hijo. Esta simulación es increíblemente realista. Mobius observó cómo todo en la pantalla se desarrollaba fuera de su control. Tras un largo silencio, finalmente aceptó el resultado en silencio. Ella lo había descubierto. Todo en el juego seguía la lógica más realista posible. Aparte de ciertas opciones que le permitían tomar decisiones diferentes, la mayoría de las situaciones seguían patrones del mundo real. Si en realidad existió alguien que la ayudó de principio a fin, superando inmensas dificultades para lograr su objetivo de lanzar el proyecto Estigma en el Instituto de Investigación, que permaneció a su lado durante varios años, e incluso la salvó de la desesperación cuando estaba en crisis. Mobius sintió que era natural que ella se enamorara de esa persona con solo pensarlo. Tras comprender esto, Mobius recuperó la cordura y reanudó el juego. Pero justo en ese momento, se dio cuenta de que en la interfaz del juego una barra de estado de amante apareció repentinamente sobre la cabeza de su personaje, y su actitud hacia Lin Lu había cambiado claramente, ya que comenzó a hacer gestos íntimos de forma proactiva, que nunca habría hecho en el pasado. Maldita sea, yo en el juego, sé más racional. Mobius respiró hondo varias veces para convencerse de que todo aquello era virtual, no real. Así es, las cosas en Internet son virtuales. Son, todas falsas. De esta manera, Mobius se hipnotizó a sí misma. Al ver que el nivel de afecto de Mobius había alcanzado el máximo, Lin Lu reprimió su emoción. Aunque siempre había querido cortejar a la gran serpiente, en esta simulación de juego solo, era un objetivo menor. Después de todo, el juego se llamaba Plan de Entrenamiento de Valquirias, no Conquista de Valquirias. Conquistarla era solo una parte de lograr su objetivo final. Por lo tanto, tras enamorarse de Mobius, Lin Lu no se entregó de inmediato a este hermoso romance. En cambio, afianzó su posición en los cazadores de llamas y consolidó la influencia política de su facción dentro de la organización. En primer lugar, la relación sentimental entre Lin Lu y Mobius no podía hacerse pública fácilmente. Después de todo, Lin Lu ya había utilizado su carisma personal para llevar el proyecto Estigma a la escena histórica y había designado explícitamente al Instituto de Investigación Mobius para ejecutarlo. Si los dos no tuvieran ninguna relación, esto solo demostraría el buen ojo de Lin Lu para el talento, pero si se juntaran, sería fácil para sus rivales políticos atacarlos bajo el pretexto de adulterio, y se les imputarían todo tipo de cargos, como abuso de poder. En segundo lugar, como ejecutiva de los cazadores de llamas, Lin Lu ya tenía pocas posibilidades de ascenso, lo único que le quedaba por hacer era acumular el mayor prestigio posible para prepararse para las próximas elecciones de liderazgo.
Abrió su prestigiosa lista. Lin Lu pudo observar claramente que su prestigio estaba aumentando rápidamente en un corto periodo de tiempo. Todo esto se debía a que Lin Lu había liderado previamente un equipo para matar al primer Escher, protegiendo así los numerosos datos del proyecto Stigma dentro del Instituto de Investigación Mobius. Como no mucha gente conocía la historia desde dentro, la mayoría pensaba que todo el mérito era de Lin Lu, por lo que el prestigio se fue acumulando a su alrededor. Pero solo Lin Lu sabía que la persona que más contribuyó a la derrota del primer Escher fue en realidad la joven Alicia, a quien él había ascendido al frente de batalla en aquel momento. Cuando el primer Escher atacó el Instituto de Investigación Mobius, el plan inicial de Lin Lu era reunir un escuadrón de élite y rescatar a Mobius ella misma del instituto sin enfrentarse directamente al primer Escher. En opinión de Lin Lu, ni Escher ni los datos eran más importantes que la propia Mobius. Esto no solo se debía a que la supervivencia de Mobius era una condición necesaria para que él pudiera completar el juego, sino también a que la propia Mobius era la líder clave del proyecto Stigma, solo ella podía crear el verdadero Stigma. Sin embargo, justo cuando Lin Lu se preparaba para ejecutar esta misión, vio de repente un nombre familiar en la lista de reclutas de los cazadores de llamas, Alicia. Tras confirmar que se trataba, en efecto, de la Alicia que conocía, Lin Lu abandonó decididamente su plan original y se arriesgó a llevar consigo a Alicia y a algunos subordinados de confianza para rescatar a Mobius. Para cualquier observador externo, esto fue un acto de locura incomprensible. Incluso Mobius, que estaba jugando en ese momento, no podía entender por qué haría algo así, pensando que estaba buscando la muerte. Y el resultado final, sin duda, fue una bofetada para todos. Hasta el momento, nadie se ha percatado de que Alicia es un Escher. Me reuní con Alicia con antelación, le revelé su identidad y a cambio de prometerle que guardaría el secreto, forjé una alianza con ella. Con el poder de esta Escher, del origen, derroté fácilmente al Escher de la razón. Si hubiera faltado algún eslabón en este proceso, el resultado final no habría sido tan fluido y habría estado destinado a pagar un precio incomparablemente alto. Lin Lu suspiró con emoción y descubrió que la pantalla había cambiado de nuevo. Tras haber derrotado al primer Escher, tu prestigio, dentro de los cazadores de llamas, ha aumentado enormemente, y Alicia ha venido a buscarte por este motivo, con la esperanza de establecer una alianza más estrecha contigo. Tú eliges. 1. Rechazar a Alicia para evitar que Mobius malinterprete. 2. Aceptar a Alicia y establecer una relación más profunda con ella. Tenga en cuenta que seleccionar esta opción tiene una probabilidad de iniciar la ruta de Alicia. 3. Doble juego, al aceptar a Alicia, oculta todo esto a Mobius. Ten en cuenta que esta opción tiene cierta probabilidad de conducir a un final especial y también una probabilidad de conducir directamente a un final malo. ¿Qué demonios? Lin Lu examinó las tres opciones del sistema y no podía creer que realmente pudiera someterse a ese tipo de operación. Sin mencionar que ya había tenido un romance con Mobius, podría continuar con las rutas de otras personas. ¿Qué demonios es esa tercera opción? Es Makoto y tú reencarnado. No tengo ningún interés en que me ataquen. Tras dudar durante mucho tiempo, Lin Lu finalmente desistió de la idea de seguir el camino del harén. Después de todo, era la primera vez que jugaba al juego Valkyrie Training Plan y no estaba familiarizado con muchas cosas, así que el mejor enfoque ahora era centrarse en una heroína y completar su final en la medida de lo posible. Cuando terminó un gran número de rutas más adelante y comenzó a coleccionar la galería completa de Q, consideró tomar esta ruta, que obviamente conllevaba ciertos riesgos. Rechazaste la propuesta de Alicia e implícitamente dejaste claro que tu corazón ya pertenece a otra persona. Gracias al crédito obtenido al derrotar al Esper de la razón, tu estatus en los cazadores de llamas ha mejorado aún más. Pero en ese momento, comenzaron a oírse algunas voces discordantes y mucha gente empezó a cuestionar la ambigua relación entre tú y Mobius. No sabes de dónde salió esta noticia, pero sin duda ha tenido cierto impacto en tu prestigio. Los miembros de los Flame Chasers, que originalmente te apoyaban, comenzaron a dudar. Oh, no. Lin Lu no esperaba que su negativa a aceptar a Alicia confirmara, a su vez, su relación con Mobius, provocando una reacción de sus rivales políticos. Si se confirmara su relación con Mobius, el golpe a su prestigio sería sin duda de gran impacto. Llegado a este punto, Lin Lu tuvo que empezar a tomar una decisión, o bien cortar lazos con Mobius lo antes posible para garantizar su inocencia política, o bien declarar todo directamente y dejar que sus seguidores tomaran sus propias decisiones. Lin Lu finalmente optó por la primera opción, por el objetivo final, estaba dispuesto a sacrificar algunos vínculos románticos. Durante los años siguientes, Lin Lu dejó de ir por completo al Instituto de Investigación Mobius, como si hubiera cortado todo contacto con él. En el 10º año del Phone Code, Mobius inventó con éxito el primer lote de estigma prácticamente utilizable. En ese mismo año nació el segundo Earthshare, y utilizando el estigma inventado por Mobius, la humanidad eliminó fácilmente al Earthshare. El prestigio que tenías tú y el Instituto de Investigación Mobius, dentro de los cazadores de llamas alcanzó su punto máximo, y nadie volvió a cuestionar los experimentos de estigma. Ese día, mientras te alegrabas por el éxito del proyecto Stigma, descubriste que Mobius había aparecido repentinamente en tu casa. Tras varios años, sin verla, el cutis de Mobius estaba notablemente más pálido, lo que demostraba que se había dedicado por completo a los experimentos de Stigma durante todos esos años, trabajando día y noche para seguir avanzando en el progreso de los experimentos. Con tanto esfuerzo, finalmente lo completó todo y pudo venir a buscarte sin tener que preocuparse por la opinión de los demás. Conmovido por todo lo que Mobius había hecho, la abrazaste a la primera oportunidad. Esa noche, ambos experimentaron placer físico y mental. Al día siguiente, Mobius seguía sin salir de tu casa. Llamaste para pedir 3 días de permiso. ¿Qué demonios, 3 días de permiso? Al ver este rápido progreso, el propio Lin Lu sintió temor ante la aterradora posesividad de Mobius. Solo para conocerlo, ella impulsó locamente el progreso experimental y creó el estigma antes de que apareciera el segundo Earthshare. Esto es demasiado aterrador. Y lo que es aún más aterrador, no es solo eso.
En el 11º año del John Cole, llegaste al Instituto de Investigación Mobius y recibiste noticias que fueron a la vez alegres y confusas. Mobius está embarazada. Ese mismo año, la cristalización de tu amor apareció en este mundo, una niña sana. Dios mío. Ya tenemos un hijo. Lin quedó estupefacta por su velocidad, que le hacía sentir como si estuviera conduciendo un Mercedes. Y Mobius, que también estaba jugando, ya no estaba simplemente estupefacta, su cerebro se había bloqueado por completo y él ya no tenía ni idea de quién era. Capítulo 10. Todo es culpa mía, no tiene nada que ver con mi marido, ni con mi hija. Esto. ¿Por qué demonios está pasando esto? Mobius observaba con los ojos muy abiertos los acontecimientos en la pantalla del juego, su estado de shock había pasado hacía apenas un instante a la furia que le embargaba. Aunque ya había reconocido la relación entre ella y el Lin en el juego, nunca esperó que el progreso entre ambas fuera tan rápido. Después de todo, debido a los rumores difundidos por los cazadores de llamas, Lin no había aparecido por el Instituto de Investigación de Mobius durante varios años, y mucho menos había tenido contacto con ella. En aquel momento, Mobius incluso pensó que todo se desarrollaría en la dirección correcta, y que su yo dentro del juego olvidaría gradualmente esta relación y se sumergiría por completo en el proyecto Stigma y los experimentos de Stigma. Pero no esperaba que años después, su yo del juego no solo no hubiera olvidado a Lin, sino que, tras completar la primera fase del proyecto Stigma, hubiera corrido directamente a la casa de ese tipo. No solo haciendo ese tipo de cosas, sino también dando a luz a un hijo para ese tipo. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. O mejor, dijo. Esto es simplemente demasiado escandaloso. A Mobius le costó mucho tiempo bajar su presión arterial alta y empezar a analizar todo lo que estaba sucediendo con pensamiento racional de nuevo. En definitiva, Mobius era esencialmente una persona que priorizaba la racionalidad, sabía muy bien que todo aquello no era más que un juego, un mundo virtual construido exclusivamente por programas. Por lo tanto, aunque su relación con Lin en el juego había progresado rápidamente en circunstancias completamente fuera de su control, e incluso mostraba una actitud maternal al mirar a su hija que le ponía la piel de gallina con solo mirarla. Finalmente, logró salir de esas escenas falsas y pensar en el problema con pura racionalidad, como si tuviera una perspectiva divina. En primer lugar, su objetivo era sin duda utilizar las mecánicas del juego dentro del propio juego, para verificar su investigación en la medida de lo posible, para ver si la evolución humana podía lograrse estudiando el John Code. Ella dio a conocer el progreso de los experimentos sobre el estigma. Mobius observó que el progreso general de los experimentos actuales de estigma había alcanzado el 30%, y que casi todos los genomas de John Code recopilados hasta el momento habían sido registrados. El único problema era que el genoma de Lercher no se podía leer en absoluto. Quizás se debía a que el genoma de Lercher era diferente al de las bestias, John Code y los soldados de la muerte, o quizás la esencia de Lercher no era John Code en absoluto, sino algo más. En resumen, Mobius estaba segura de que si continuaba con los experimentos, incluso si los experimentos de estigma se terminaban por completo, su objetivo de hacer evolucionar a la humanidad podría no lograrse. Si quería lograr realmente el objetivo de hacer evolucionar a la humanidad, tenía que cambiar fundamentalmente la estructura fisiológica de los humanos e invertir por completo la esencia de la humanidad. Tengo que usar algo muy resistente. Mobius tomó una decisión. Acto seguido, controló rápidamente a su personaje dentro del juego, añadiendo en secreto contenido aún más extremo, que superaba con creces la ética humana, durante el proceso del experimento Stigma. Se denominó experimento del factor de supermutación, con el objetivo de fusionar completamente el genoma humano con el genoma John Code, convirtiendo fundamentalmente a los humanos en una forma de vida superior. Afortunadamente, Lin Lu y yo nos hemos casado, ahora puedo usar una gran cantidad de fondos de los cazadores de llamas, sin estar sujeto a ninguna investigación. Mobius pensó feliz, dejando de tener objeciones a la relación entre ella y Lin Lu en el juego, y comenzando a sentirse afortunada. Al mismo tiempo, también notó que su hija en el juego comenzaba a crecer poco a poco, pareciéndose cada vez más a ella, e incluso la pareja le había puesto un nombre a su hija, Lin Sue. Bueno, aunque solo sean personajes virtuales, ella es dulce y bastante linda. Si de verdad pudiera tener una hija tan linda. Al pensar en esto, las comisuras de los labios de Mobius se curvaron involuntariamente en una sonrisa, pero al segundo siguiente volvió en sí, dándose cuenta de la clase de pensamiento descabellado que acababa de tener. Y antes de que Mobius pudiera devolverle la cordura, su expresión cambió. En el 14º año del John Cole, todos los datos relativos al experimento del factor de supermutación se filtraron dentro de los cazadores de llamas, sacudiendo a toda la organización. El actual líder de los cazadores de llamas y todos los ejecutivos se reunieron con urgencia y lo convocaron a la sala de conferencias de los cazadores de llamas. Al ver este contenido, Mobius se dio cuenta inmediatamente de que algo andaba mal. ¿Alguien filtró mi contenido experimental? ¿Quién lo hizo? ¿Hay algún topo entre los investigadores? El actual líder de los cazadores de llamas te miró, interrogándote inmediatamente sobre todo lo relacionado con el experimento del factor de supermutación, e incluso extendió el interrogatorio a Lin Lu. Tú eliges. 1. Niégalo rotundamente, no admitas nada de esto. 2. Admitir el error, aceptar voluntariamente el castigo. 3. Desviar la culpa, incriminar a Lin Lu. Mobius analizó las opciones y dudó durante mucho tiempo. Se dio cuenta de que todo era culpa suya, su propia terquedad al llevar a cabo en secreto el experimento del factor de supermutación, al margen del proyecto Stigma, había provocado este resultado. Si lo hubiera hablado con Lin Lu con antelación y hubieran tratado este asunto juntas, el resultado final podría no haber sido este. Admitiste tu error ante los cazadores de llamas, todo fue una decisión arbitraria mía, no tiene nada que ver con mi marido, ni con mi hija. Los cazadores de llamas reconocieron tu actitud, pero ya no podían confiar en que presidieras el proyecto Stigma.
Fuiste expulsado de la capa central del proyecto Stigma y en su lugar, el recién llegado de May, que en ese momento gozaba de gran popularidad en los cazadores de llamas, se hizo cargo de los experimentos Stigma. Durante mucho tiempo después, no pudiste influir en ninguna de las decisiones de los cazadores de llamas, ni tampoco pudiste llevar a cabo los experimentos de evolución humana que tanto anhelabas. Bajo el liderazgo del May, la humanidad desarrolló aún más el Stigma y resistió con éxito ola tras ola del Concoy. Tras ser completamente excluida del proyecto Stigma, no te derrumbaste por completo, sino que volcaste toda tu energía en cuidar de tu familia y criar a tu hija. Bajo tu tutela, tu hija y la de Lin Sue se convirtió en una excelente guerrera cazadora de llamas, poseedora de una poderosa adaptabilidad al estigma para luchar contra el Concoy y un conocimiento profesional muy sistemático, dominando numerosas tecnologías. Se convirtió en una de las élites de los cazadores de llamas de última etapa y también en una heroína que protegía a la humanidad frente a los Earthshead. Todo esto te produjo una satisfacción incomparable, pues sentías que podías considerar tu vida sin remordimientos. Pero en lo más profundo de tu corazón, esa hostilidad hacia el destino aún latía, el corazón de la víbora ante jamás desaparecería de tu interior, simplemente permanecía al acecho, esperando la oportunidad para llegar. Tras la eliminación del 12º Earthshead, el Earthshead de la corrupción, por parte de la humanidad, finalmente descubriste esta oportunidad. Descubriste que la esencia del Earthshead de la corrupción era un virus capaz de infectar rápidamente todo, que podía cambiar rápidamente la esencia de cualquier organismo y transformarlo en una forma de vida que también era un virus. Esto significaba que, siempre y cuando estudiaras el núcleo Earthshead de la corrupción, podrías potencialmente crear un recipiente evolutivo que cambiaría la esencia de toda la humanidad. Entonces, con la ayuda de la inmensa autoridad de tu esposo, Lin Lu en los cazadores de llamas y el alto prestigio de tu hija Lin Sue en el ejército de los cazadores de llamas, usaste el pretexto de una inspección para contactar con el núcleo del Earthshead de la corrupción y lo cambiaste sigilosamente, completando así el reemplazo del núcleo del Earthshead de la corrupción. Justo cuando estabas sumamente emocionado y te alegrabas de que tu sueño estuviera a punto de hacerse realidad, de repente te echaron un balde de agua fría sobre la cabeza. Capítulo 6. Ladra. May, quien ahora supervisa toda la investigación de los cazadores de llamas, apareció ante ti. Reveló que te encontró, el culpable, usando un transmisor oculto en el núcleo del Earthshead de la corrupción. Sin embargo, ella todavía te tiene un gran respeto como creador de los experimentos, estigmas y no desea llevarte a un callejón sin salida. Afirmó que, siempre y cuando le entregues el núcleo Earthshead, ella dejará atrás el pasado y actuará como si nada de esto hubiera sucedido. Ante el hecho de que tu plan está a punto de arruinarse, eliges. 1. Entrega el núcleo de Earthshead y abandona tus ideales. 2. Suplícale humildemente, rogándole que te dé otra oportunidad. 3. Maten al May. Eliminen a todos los que sepan la verdad. Al contemplar el rostro sereno e indiferente del May, una sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Mobius. A pesar de la vida pacífica que llevaba en ese momento, ella, como serpiente venenosa que era, nunca había olvidado su verdadera naturaleza. Para lograr sus objetivos, no dudaría en hacer cualquier sacrificio. En ese momento, sin dudarlo ni un instante, eligió la tercera opción. Fin de este capítulo. Hasta el próximo video. Los quiero a todos. Adiós.